Ronald, Buenos días, ingeniero. Yubrani, Janet, Buenos días, ingeniero. Stephanie Cuellar. Buenos días, ingeniero. Muy bien, son las 10 en punto. Vamos a comenzar la clase. Primeramente vamos a recordar el tema, luego hacer un par de problemas y finalmente habrá un tiempo para que los que tengan alguna pregunta sobre el examen, reclamo, duda o felicitación puedan hacerlo al final de la clase. Entonces, vamos a comenzar. Recordando lo que hemos estado viendo y también han visto en el laboratorio, el tema de la corriente eléctrica. Entonces, permítanme compartir la pantalla para que comencemos a recordar lo que hemos estado viendo. Bueno, corriente eléctrica. Básicamente aquí está un circuito eléctrico que por supuesto tiene un generador, los conductores y el receptor. Bien, siempre hemos dicho muchas veces que la pregunta del más bajo nivel de conocimiento es ¿qué? ¿Qué? Esta es la pregunta del más bajo nivel de conocimiento siempre en todas las materias, en todas las expresiones ¿qué? En este caso ya, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué son conductores? ¿Qué son aisladores? ¿Qué es resistencia? ¿Qué es intensidad de corriente eléctrica? ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Qué partes tiene? ¿Qué componentes? ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿De qué depende? ¿Qué variables tienen? ¿Dependientes, independientes? ¿Qué dice la ley de Joule? ¿Qué variables tienen? ¿Dependientes, independientes? ¿Qué características tiene la asociación de resistencias en serie, en paralelo? ¿Qué son redes eléctricas? ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Es importante, por supuesto, principalmente conocer definiciones y leyes. Definiciones y leyes. En este caso vamos a ver un par de leyes. Por ejemplo, la ley de Ohm, que también ya lo han visto, pero vamos a volver a repasarlo. La ley de Ohm, está la ley de Joule, las leyes de Kirchhoff. Estas son las leyes. En cambio, las definiciones son como, por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, ya lo hemos visto esto, pero vale la pena repasarlo. ¿Qué origina la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es originada por una diferencia de potencial. La corriente eléctrica es originada por una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, no hay corriente eléctrica. La comparación que hicimos era, por ejemplo, en caída libre. En caída libre. ¿Cuándo se produce una caída libre? Cuando hay una diferencia de altura. Hay una diferencia de altura entre el nivel de referencia y donde se encuentra el cuerpo. Aquí, en el nivel de referencia, podríamos tomar, por ejemplo, con minúscula, altura igual a 0. Entonces, este cuerpo esférico está a una altura diferente. Esa diferencia de altura es lo que origina que el cuerpo caiga del nivel más alto al nivel más bajo espontáneamente, como indica esta flecha. Esa diferencia de altura hace que si se lo deja libre, porque es una caída libre, el cuerpo cae del punto alto al punto bajo. La diferencia de altura origina el movimiento de los cuerpos en caída libre. En cambio, en la corriente eléctrica tiene que haber una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial es lo que origina
la corriente eléctrica. Aquí. Entre este punto A. Entre el punto A que está aquí. El punto A. Y el punto B que está en el otro extremo. Tiene que haber una diferencia de potencial que ustedes ya lo conocen. Se representa con letras minúsculas. DDP. DDP. Tiene que haber una diferencia de potencial para que haya movimiento de cargas eléctricas. En el esquema que están viendo, están dibujados los átomos con el núcleo en la parte central, una esferita azul, y los electrones. Bueno, es un esquema nada más. A cada átomo se le ha dibujado 3 electrones que están girando en torno al núcleo. Entonces, la diferencia de potencial hace que algunos electrones abandonen su orbital y se muevan en dirección del potencial alto al potencial bajo. Bien, la diferencia de potencial hace que algunos electrones abandonen su orbital y se muevan. No son todos. Esos se llaman los electrones de conducción y originan lo que conocemos como corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es un movimiento de electrones a través de un conductor. Aquí en la carta que he copiado dice circulación de electrones del punto A al punto B. Circulación de electrones, movimiento de electrones, flujo de electrones, eso es. La cuestión es que las cargas eléctricas se mueven del potencial más alto, positivo, al potencial más bajo, negativo. Por ejemplo, los buenos conductores son los metales. El cobre tiene 29 electrones. Por supuesto, no se mueven los 29, pero unos cuantos de la última órbita, posiblemente unos cuantos, abandonan su órbita y empiezan a moverse. Entonces queda totalmente claro que una DDP, una diferencia de potencial, origina una corriente eléctrica. Las cargas se mueven del potencial más alto al potencial más bajo. Algunos electrones, llamados electrones de conducción, abandonan sus orbitales y su órbita y se mueven en esa dirección. Es diferente la velocidad del electrón que la velocidad de propagación de la corriente. Eso es muy diferente. La velocidad de propagación de la corriente es prácticamente igual a la velocidad de la luz. En cambio, la velocidad de propagación de electrones es muy bajita porque, imagínense, el cuerpo metálico, por ejemplo, cobre es compacto, sale un electrón, se choca con otro átomo, rebota, pero sigue avanzando, etc. Entonces, eso es. Vimos ya que los conductores y los aisladores o no conductores. Algunos elementos o compuestos tienen electrones de conducción, o sea, fácilmente pierden electrones. Esos son conductores porque dejan pasar la corriente eléctrica. Los no conductores, el vidrio, la goma, los plásticos, la madera seca, son no conductores. No tienen electrones de conducción, no abandonan ningún electrón. Por más diferencia de potencial que haya, no abandonan ningún electrón. Por consiguiente, se llaman no conductores, aisladores. Así. Bueno, otra definición es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Imagínense, por ejemplo, que una movilidad sea un electrón. Yo creo que todo el mundo conoce el camino hacia el Torno. Aquí en nuestra ciudad está a 30 kilómetros. Entonces, todo el camino es asfaltado. La doble vía llega hasta La Guardia, son 20 kilómetros, que es asfaltado. Entonces, las movilidades van a buena velocidad, porque la carretera sería una especie de conductor. Uno llega al Torno, y si quiere entrar a Espejillos, hay que seguir un camino de tierra y curveado. Entonces, el camino de tierra ya presenta un poco más de resistencia. Hay que cruzar con la movilidad el río Piraí.
Claro que no está, cuando no está tan, aguas tan profundas. Esa es la resistencia, pero pasa. Resistencia es la oposición al movimiento de electrones con dificultad, pero pasan. Aquí está la fórmula y también lo han visto en laboratorio, en una clase muy excelente. Yo la verdad que cuando sigo los laboratorios, tanto de Eduardo como de Bruna, me encuentro muy satisfecho por el nivel que tienen estos jóvenes de exponer una clase. Yo comento a veces con mi familia, mire mi ayudante, lo hace mejor que yo. Y me alegra, me alegra. Entonces, lo que yo me acuerdo que cuando han hecho el tema de resistencias, han probado diferentes resistividades. La resistencia eléctrica depende, por supuesto, de la longitud, L. Cuanto más largo, mayor resistencia. Menos largo, menor resistencia. Inversamente depende de la sección o área, ¿no? Inversamente, más área, menor resistencia. Menos área, mayor resistencia. Y de la resistividad ρ que depende del material. Esto es la resistividad que depende del material, o sea, ofrecen diferentes resistencias. Resistividad. Entonces, ρ es la resistividad que depende del material. Es la longitud. Aquí en los dibujos se ha ilustrado de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en esta primera gráfica, solamente voy a enmarcarlo una parte, ¿no? Los electrones están desplazándose libremente. Les decía, por ejemplo, cuando una movilidad se mueve por un camino asfaltado, entonces el camino asfaltado sería como un buen conductor. Los electrones se mueven libremente por un conductor de cobre, de oro, de plata, de los metales. En cambio, en esta otra parte, también voy a marcar una parte, o sea, es, por ejemplo, cuando hay, qué sé yo, en el camino hay piedras, troncos, hay bloqueos, hay baches, entonces van con dificultad, pero avanzan. Por eso la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Pero pasa. Bien, la primera definición importante es la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Aquí se ha dibujado una sección, está el alambre conductor y se ha atravesado al alambre por una sección transversal. Esta placa está en forma perpendicular a la longitud del conductor. Entonces, cuando hay una diferencia de potencial, aquí en el primer extremo, digamos, hay un potencial positivo, vamos a llamar el potencial en A, por decir algo, y en el otro extremo, por supuesto, hay un potencial negativo, llamaremos el potencial B. Entonces, los electrones empiezan a moverse del potencial positivo hacia el potencial negativo. ¿Por qué? Porque dijimos, hay una DDP. Hay una diferencia de potencial. Debido a la diferencia de potencial, electrones abandonan sus orbitales y sus órbitas y se mueven del potencial más alto al potencial más bajo. Por supuesto, aquí solamente están los electrones de conducción, no están los átomos, no están los protones. Entonces, en un cierto tiempo, atraviesan esta sección o área, esta sección. Y de ahí viene la definición de intensidad de corriente eléctrica, que se define como la carga por unidad de tiempo. La carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. He puesto la fórmula, está el enunciado, si quieren, se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Intensidad de corriente eléctrica. Entonces, esto vamos a aplicar en muchos problemas, la intensidad. Intensidad, por eso es importante saber la definición. Carga sobre tiempo. Si fuera una carga completamente pequeña, aquí está en forma diferencial, el diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo.
La carga se mide en coulombos, el tiempo en segundos y la intensidad se mide en amperios. Por eso los aparatos eléctricos, los medidores, los térmicos tienen este dato importante de intensidad. ¿Qué intensidad pueden soportar? Porque si es una intensidad muy grande, entonces es posible que no soporten y se quemen. Hay que tener mucho cuidado en eso, lo que se llama el amperaje, que viene de amperio. ¿Qué amperaje tiene un térmico, una plancha eléctrica, cualquier aparato eléctrico? Pero nos quedamos con esto. La intensidad de corriente eléctrica se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo, I igual Q sobre T. Entonces es importante, no son muchas, que aprendan ustedes estas definiciones, y son las preguntas que hacemos en el examen oral, que dicho sea de paso, la mayoría que han dado muy bien, y eso me deja bastante tranquilo. Preguntaré, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Respuesta está escrita aquí. Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. ¿En qué se mide la intensidad de corriente eléctrica? Se mide en amperios. ¿Cuándo la intensidad es de un amperio? Cuando pasa la carga de un coulombio en un segundo. Entonces, eso es una definición importante de la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica. Componentes de un circuito lo han visto en el laboratorio con simuladores, lo han visto en su casa. Todos conocemos que un circuito tiene básicamente tres componentes. El primero, el generador. El generador es el que provee la energía eléctrica, el generador. Y eso lo usamos cada día en los cargadores del celular. Se acaba la batería del celular, hay que recargarlo. Hay que darle una cantidad de energía eléctrica para que provea y estemos nosotros usando este medio de comunicación y de aprendizaje que ahora tenemos como es el celular. El generador, por ejemplo, una pila, una batería, es el que provee la corriente eléctrica, la energía eléctrica, ¿no? Es así como en muchas casas, cuando hay niños, el padre es el que provee el dinero para que, bueno, la familia viva, estudie, etc. El generador. Luego tenemos los conductores que son los cables que transportan la corriente eléctrica. Los conductores. Es el siguiente componente muy importante. Y finalmente, los receptores. El receptor es, por ejemplo, un foco, el que transforma la energía eléctrica en otra forma de energía. Transforma la energía eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, un foco se transforma en iluminación, energía luminosa. En un horno de microondas o una plancha se transforma en energía calorífica. En un ventilador, como tenemos en las clases presenciales, en energía mecánica. En una radio que emite sonido, en energía sonora. Entonces, estos son los tres componentes de un circuito. La pregunta sería, ¿cuáles son los componentes de un circuito? Básicamente tres: generador, conductores y receptor. El interruptor simplemente es como el nombre lo sugiere, interrumpe la corriente. ¿Se conecta o se desconecta? Entonces, eso prácticamente es parte del circuito, pero no es un componente importante porque muchas veces se lo puede conectar de forma manual. Bien, la primera ley importante en corriente eléctrica es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Que relaciona la intensidad, el voltaje y la resistencia. Entonces, decíamos, en los componentes del circuito, en el generador, que es una pila, una batería, hay lo que hemos dicho ya varias veces, tiene que haber una diferencia de potencial que es equivalente al voltaje. El voltaje. Una pila de 1,5 voltios, una batería de 12 voltios. Entonces, cuando hay una diferencia de potencial y, el interruptor está conectado, se produce
una corriente eléctrica I, que va del positivo al negativo. Se origina una corriente eléctrica I. Entonces la corriente viene, y ustedes saben que el filamento del foco es otro alambre que tiene una gran resistencia. Es tan difícil que pase la corriente que tanto chocar con los átomos y lo que tiene ahí, se pone incandescente y alumbra. Entonces, esto es una resistencia. Una resistencia. La resistencia R. Entonces, Ohm tuvo la virtud de relacionar estas tres variables. ¿Cómo varía? ¿Cómo se relacionan estas variables en el circuito eléctrico? ¿Cómo se relacionan estas variables? Es decir, cómo se relaciona el voltaje con respecto a la intensidad y con respecto a la resistencia. Hablando del foquito, permítanme, me recuerdo una anécdota que leí de el creador, el inventor del foco. ¿Quién inventó el foco o la bombilla eléctrica? ¿Alguien se acuerda? Thomas Edison. Muy bien. Tomás Alva Edison. Así es. Un segundito. Muy bien. Entonces, Tomás Alva Edison inventó el foco, la bombilla. ¿Y cuántas veces creen que probó él? No probó una vez, no probó 10 veces, no probó 100 veces, probó más de 1000 veces. ¿Cuál era el filamento adecuado para que pueda emitir luz, que es lo que se quería? Entonces, por una parte, esta es una virtud importante de los grandes líderes, la constancia, la constancia, la constancia. Pero no una constancia pasiva, una constancia activa. El primer filamento no funcionó, el segundo no funcionó, el décimo no funcionó, el centésimo no funcionó, hasta que por fin encontró. Entonces, ustedes que son jóvenes y potenciales líderes, aprendan esta virtud, la constancia, activa, constante, insistir, 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 hasta lograr el objetivo. Bueno, pero lo que quería contarles era lo siguiente. Cuando Tomás Alva Edison estaba en la escuela, seguramente en primero básico, la profesora mandó una nota a su madre y el chico, por supuesto, no sabe ni leer, ¿no? Entonces dice: mamá, te han mandado esta nota a las profesoras. Y la madre agarra la nota y dice: señora, su hijo es un superdotado. Aquí no podemos enseñarle nada. Usted enseñaré en su casa. Y pues ya no volvió a la escuela, ¿no? Bueno, pasaron los años, entonces empezó a trascender este hombre creativo, inventor importante. Cuando falleció su madre, evidentemente cuando la madre fallece, bueno, también mi madre falleció hace muchos años, entonces los hijos vamos a ver las cosas que dejó la madre, qué recuerdos nos quedamos y nos repartimos, etc. Entonces, cuando falleció la madre de Tomás Alva Edison, Tomás, encontró la nota de la escuela. ¿Qué decía la nota? Señora, su hijo es un tonto, no entiende nada, no podemos enseñarle nada. Usted enséñele en su casa. Imagínense la sabiduría de esa madre, que le leyó todo lo contrario. Cuando vio la nota, le dijo: dice la profesora que tú eres un chico superdotado. Ellos no te pueden enseñar. Por eso hago referencia a esta anécdota, porque es importante el pensamiento. Es importante el pensamiento, ¿no? Si yo pienso que soy excelente, parece broma, y cuando me preguntan alguna vez, y ustedes lo han escuchado muchas veces de mi parte: ¿cómo estás? Excelente y feliz. Si yo pienso que soy excelente, voy a actuar de manera excelente. Y si pienso que estoy feliz, pues estoy feliz.
Tanto que me lo repito, me lo creo. Entonces Tomás Alva Edison, su madre le puso en su mente que era un superdotado y empezó a actuar como un superdotado. Bien, esto es importante porque también es parte del aprendizaje y es el motivo por el cual también yo me permito a ustedes obligarles a que escriban biografías porque uno aprende de estos hombres y mujeres notables cómo fueron, cómo se comportaron. Bien, volviendo a la ley de Ohm ahora, Ohm relacionó estas variables de voltaje, intensidad y resistencia, probando, por ejemplo, digamos, a ver cómo varía si pongo un foco, o dos focos, o tres focos, es decir, aumento la resistencia. Y cuando aumenta la resistencia, disminuye la intensidad. Ah, entonces es una relación inversa. ¿Y cómo varía el voltaje? Si pongo más voltaje, una batería de 12 voltios, de 24 voltios, etc., entonces aumenta la intensidad. Y de ahí estableció esta relación tan simple, pero tan importante, que, lleva en honor de él su nombre, la ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces, ¿qué dice? La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Creo que no es necesario ni que explique esto, porque ya lo saben. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta. Si el voltaje disminuye, la intensidad disminuye, o sea, hacen lo mismo. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, hace lo contrario. Se pone en el denominador. Si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. En estas fiestas de Navidad que hemos pasado en muchos países, por ejemplo, ponen muchos foquitos de Navidad, las calles, los árboles, las casas, etc. Entonces, eso produce una disminución de la intensidad. Y a esto se llama la ley de Ohm. La intensidad que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Es importante la interpretación que ustedes hagan porque simplemente pueden acordarse la fórmula. I igual B sobre R. I igual B sobre R. Y si interpretan esa relación que estoy explicando, dirán, la intensidad es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, simplemente esa es la ley de Ohm. Muy bien. Es una de las leyes importantes de circuitos. La otra ley importante es la ley de Joule. La ley de Joule tiene que ver con el tema de la conservación de la energía. La conservación de la energía. Entonces, el generador entrega energía. Aquí está la energía del generador. Aquí, bueno, simplemente está con una G. Este generador entrega energía. Y el que recibe es el receptor. Entonces, ¿qué hace el generador? El generador, por supuesto, como el buen padre, entrega energía. Y el receptor, como buen hijo, recibe energía. Me causa gracia la comparación que se me ocurrió. ¿No? El generador, como buen padre, da el dinero y el hijo, como buen hijo, recibe, porque muchos, seguramente, bueno, cuando habían clases presenciales, decían, papi para mi micro, papi para mi kiosco, ¿no? Y el padre generoso solo da si el que tiene, y si no tiene, pues, ni modo. Entonces, la energía que entrega el generador es igual a la energía que recibe el receptor. El generador, como dije una vez más, es el que entrega la energía y el receptor el que recibe. Básicamente, eso es la ley de Joule. Entrega energía durante cierto tiempo. Entonces, he puesto aquí la potencia entregada por el generador es igual a la potencia recibida por el receptor. Por ejemplo, yo he entrado a este ambiente que me encuentro en mi casa, he encendido la bombilla, he encendido mi computadora, bueno, más o menos a las 10 menos cuarto. Entonces, está pasando el tiempo. Yo tengo las 10:30, media hora.
Entonces, está pasando el tiempo, y todo este tiempo está recibiendo energía la bombilla y el computador. Entonces, la energía por unidad de tiempo se llama potencia. La potencia entregada por el generador es igual a la potencia recibida por el receptor. ¿Y qué es la potencia? La energía por unidad de tiempo, energía sobre tiempo, energía sobre tiempo. La energía entregada por unidad de tiempo por el generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo por el generador. Y aquí lo he puesto el enunciado para entenderlo, que dice, ley de Joule. La energía entregada por unidad de tiempo por el generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo por el receptor y transformada en calor a través de una resistencia. Transformada en calor a través de una resistencia. Eso básicamente es la ley de Joule. La ley de Joule. Ahora, evidentemente, en base a eso, como ya sabemos las ecuaciones, podemos hacer las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, potencia. La potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. La rapidez con que se hace el trabajo es la potencia. Potencia, trabajo sobre tiempo. El trabajo se mide en julios, el tiempo en segundos, la potencia en watt. Otra definición que ustedes lo saben, potencial eléctrico, es el trabajo por unidad de carga. Entonces, se puede despejar el trabajo de esta fórmula y tenemos que el trabajo es igual al potencial por la carga. Se reemplaza aquí el trabajo, se reemplaza aquí es igual al potencial por la carga. Y vimos hace un instante de que la carga sobre el tiempo es intensidad de corriente eléctrica. Esto es I. Entonces tenemos otra fórmula de potencia que dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y por la ley de Ohm, el voltaje es I por R. Por la ley de Ohm, el voltaje será I por R. Entonces, multiplicando I por I cuadrado, esta última fórmula que está con letras rojas es la fórmula de la ley de Joule. Esa es la fórmula de la ley de Joule. Esta última fórmula. Esa es. Entonces, ¿qué dice la ley de Joule? La energía entregada por unidad de tiempo por el generador, que es el que entrega la energía, es igual a la energía recibida por unidad de tiempo por el receptor y transformada en calor a través de una resistencia. Y lo que está con el fondo medio amarillento es la fórmula de potencia. Por lo menos que sepan esto, que la potencia es I cuadrado por R. La potencia recibida, es la potencia recibida. Es la potencia recibida. Y eso podemos, si quieren, aclararlo y tomarlo en cuenta. Potencia por voltaje es, lo voy aquí a indicar, esta es la potencia entregada. La potencia entregada por el generador. La potencia entregada. Esa es la potencia entregada. En cambio, como hemos dicho, esa potencia que es energía sobre tiempo lo recibe el receptor. Y aquí tenemos la potencia recibida. La potencia recibida. Entonces, esta fórmula de la ley de Joule es la expresión de la potencia recibida. Eso es. Por eso que, en base a la ley de conservación de energía, la potencia entregada tiene que ser igual a la potencia recibida. Eso dice la ley de Joule. La potencia entregada tiene que ser igual a la potencia recibida. Eso es, básicamente. La potencia entregada debe ser igual a la potencia recibida.
Esa es la ley de Joule. Bueno, esto lo vimos ya, lo estamos repasando y con esto espero que quede totalmente claro la explicación de la ley de Joule y la ley de Ohm. Bueno, esto lo han visto en el laboratorio, lo vimos un poco en teoría, también en el laboratorio. Asociación de resistencias en serie. Tienen algunas características. La primera, la misma intensidad pasa por cada resistencia. La primera característica, la misma intensidad pasa por cada resistencia. La intensidad de corriente que viene aquí pasa por R1, aquí. La intensidad de corriente eléctrica I pasa por R1 con dificultad, sale y pasa por I sub 2, la misma corriente. Pasa por I sub 2. Sale y pasa por I sub 3. O sea que la intensidad es la misma para cada resistencia y eso es muy lógico y lo han comprobado además en el laboratorio. Es la primera característica en serie. La intensidad de corriente es la misma para cada resistencia. Ahora, evidentemente, hay una, como dijimos, para que haya corriente eléctrica tiene que haber una diferencia de potencial. Para que haya corriente eléctrica tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces, hay una diferencia de potencial, por supuesto, entre A y B, para la resistencia 1. Hay una diferencia de potencial aquí. Entre A y B hay una diferencia de potencial. Entre B y C hay una diferencia de potencial. Entre C y D hay una diferencia de potencial. Entonces, para cada resistencia hay una diferencia de potencial. Bueno, yo ponía, por ejemplo, DDP, pero también se puede expresar de esta manera. Aquí tenemos la diferencia de potencial entre A y B para la resistencia 1. Aquí tenemos la diferencia de potencial entre B y C para la resistencia 2. Y la diferencia de potencial entre C y D para la resistencia 3. Por supuesto, como está en serie, ¿no? La otra característica dice que la diferencia total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Lo he puesto en forma gráfica, aquí con los círculos, y aquí en forma de ecuación. El voltaje o diferencia de potencial entre A y D. Aquí tenemos entre A y D. Bueno, aquí está más chico, pero no importa, es lo mismo. Entonces, la diferencia de potencial entre A y D será igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Aquí tendría el potencial entre A y D. Como se puede ver, la diferencia de potencial entre A y D es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Se reemplaza por la ley de Ohm, el voltaje es I por R, el voltaje total entre A y D será I por R equivalente, o total. El voltaje entre A y B, I por R1, en este primer círculo. La intensidad que pasa por la resistencia, en el primer círculo. El voltaje entre B y C, el segundo círculo, la misma intensidad I por R2. El tercer círculo, el voltaje entre C y D, la misma intensidad por R3. Se simplifican las intensidades y se obtiene la fórmula de la resistencia equivalente. En una conexión en serie, la resistencia total o equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. Entonces, eso lo han visto, lo estamos recordando. Las características de asociación de resistencias en serie. La otra es en paralelo. Como ven, aquí es un poco diferente.
la intensidad, empecemos con el voltaje. La diferencia de potencial es la misma para cada resistencia. Evidentemente está aquí el punto A y el punto B. Aquí está. Voy a poner un poquito más atrás la línea. Aquí está el punto A y el punto B. Entonces, entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Sería el voltaje o diferencia de potencial entre A y B. Uno puede darse cuenta que es el mismo, porque de A a B se puede llegar pasando por la parte superior por R1. Se puede llegar de A a B pasando por la parte central por R2. O por la parte inferior por R3. Por eso, la primera característica de una asociación en paralelo es la diferencia de potencial es la misma para cada resistencia y para la resistencia equivalente. Es la misma. Es la primera característica, o una de las características, porque tampoco hay orden de importancia. La segunda sería, por aquí viene la intensidad, ¿no? Aquí viene la intensidad. Esta sería la intensidad total. Intensidad total. En este nudo se fracciona una fracción de la intensidad se va para pasar por R1. Otra pasará por R2 y la otra por R3. Entonces aquí se fracciona la intensidad, aquí tenemos la intensidad sería intensidad 1, que se va por ahí. Aquí está el tesoro, está indicada, y aquí está I3. Bueno, están indicadas aquí las intensidades. Pero, como la carga se conserva, no puede desaparecer la carga. Entonces, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. La intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. Solamente hay 3, y total será I1 más I2 más I3. Aplicando la ley de Ohm, aquí tenemos el voltaje, y es voltaje sobre resistencia. Aquí hemos puesto, en todos casos, voltaje, voltaje, voltaje. Se simplifica el voltaje y queda que, en paralelo, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Entonces, eso es. De hecho, haremos un problema enseguida, y es la primera pregunta del segundo parcial. Resolver un problema de circuito serie paralelo. Bien, aquí un nuevo concepto que se llama fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, FEM. Así como DDP se abrevia con minúsculas, la FEM también se abrevia con minúsculas. Fuerza electromotriz. Aquí en la ilustración de la izquierda tenemos, por ejemplo, un varón que está poniendo estas esferas en una parte superior. Como aquí hay una diferencia de nivel, entonces las esferitas espontáneamente se mueven del nivel más alto al nivel más bajo. Aquí hay una especie de cilindro, seguramente con un aceite muy espeso. Entonces diremos, aquí hay una cierta resistencia. Entonces las esferitas pasan con cierta dificultad por el cilindro con aceite, pero cuando salen de ahí, otra vez al plano inclinado, se mueven con cierta facilidad hasta la parte esta. Y ahí se quedan. Llegaron al nivel de altura 0. Aquí llegaron al nivel de altura, lo haremos con minúscula, al nivel de altura 0. Se quedan.
Para sellar el circuito, alguien, en este caso el varón, tiene que hacer un trabajo para llevar las esferitas del nivel más bajo al nivel más alto, ¿no? Este varón levantó la esferita y lo está suspendiendo del nivel más bajo al nivel más alto. Lo suelta y otra vez se coge. La que llega, el varón levanta del nivel más bajo al nivel más alto, lo suelta y otra vez. Otra vez. Entonces, de esa manera se hace aquí un circuito. Para que el circuito esté completo, entonces tiene que haber alguien que haga ese trabajo para llevar del nivel más bajo al nivel más alto. Algo semejante pasa con la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, aquí es el potencial positivo. Del potencial positivo, la corriente con mucha facilidad se va. Aquí está la recta. Se va la intensidad fácilmente por el conductor. Llega a una resistencia. Bueno, aquí está la R, no importa, lo pongo otra vez. Pasa con dificultad con la resistencia. Otra vez sale y llega al potencial más bajo negativo. Ahí se quedaría. Entonces, aquí viene la fuerza electromotriz, que es el que hace el trabajo para llevar cargas del potencial bajo al potencial más alto. Ese es el generador de fuerza electromotriz. Aquí tenemos el generador. Entonces, lo que hace el generador es llevar las cargas eléctricas del potencial más bajo negativo al potencial más alto positivo, para continuar con el circuito. Estaba en el potencial negativo y ahí se quedan las cargas en el potencial negativo. Entonces, la FEN hace el trabajo para llevar esas cargas del potencial negativo hasta el potencial positivo. Eso es. Y por eso se define la FEN como el trabajo por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Parecido al potencial eléctrico que ya lo conocen ustedes. Aquí está. Entonces, fuerza electromotriz. Trabajo por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la diferencia de potencial es trabajo por unidad de carga, pero el trabajo realizado para llevar carga del potencial positivo al negativo espontáneamente. Diferencia de potencial, trabajo sobre carga. FEN, fuerza electromotriz. Aparentemente la misma fórmula, trabajo sobre carga en el segundo miembro. La diferencia es que la FEN hace el trabajo para llevar cargas del potencial negativo bajo al potencial positivo alto. Por eso aquí está la definición y dice FEN, fuerza electromotriz, se define como el trabajo realizado para llevar las cargas eléctricas desde el potencial bajo negativo hasta el potencial alto positivo y así se da el circuito. Esa es la fuerza electromotriz. Estamos viendo una segunda definición. La primera que vimos era de la intensidad de corriente eléctrica. Y esta segunda es de la fuerza electromotriz, la FEM. Bueno, a continuación vamos a comentar algo de lo que son las redes eléctricas. Redes eléctricas, ¿no? He puesto aquí un resumen muy sintético. Una red eléctrica, ¿qué es? Es un circuito que tiene conectados por lo menos 2 generadores o más. 2 o más generadores. Una red eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos, en el circuito dibujado, tenemos el generador 1. Un generador, 2 generadores, 3 generadores, como 3 pilas o 3 baterías. Eso es una red eléctrica. Un circuito que tiene conectados 2 o más generadores, ¿no? Si tiene uno solo, es un circuito simple.
Puede ser serie paralelo, no importa, pero es un circuito simple. En cambio, una red eléctrica es cuando tiene conectados, por ejemplo, aquí un generador, G1, otro generador, voltaje 2, y otro generador de voltaje 3. O sea, el de voltaje 2, 3 generadores, y por supuesto conectado con otras resistencias. Básicamente, este es una red eléctrica, un circuito que tiene conectados 2 o más generadores. Para la solución de estos circuitos se aplican las dos leyes de Kirchhoff. La primera, que es esta. En un nudo, la sumatoria de intensidades que llegan o salen de un nudo es cero. Por ejemplo, el nudo A. Aquí está el nudo A. Al nudo A está llegando la intensidad I sub 1. Esta flechita azul que dice I sub 1 está llegando al nudo A. Y en el nudo A se fracciona. Por la parte central baja I sub 2. Y continúa derecho I sub 3. Entonces, la ley de Kirchhoff establece que la sumatoria de intensidades que llegan o salen de un nudo es cero. ¿Por qué? Porque la carga no puede desaparecer. Por eso aquí he escrito, ley de los nudos. Expresa la conservación de la carga. En un nudo no puede crearse ni desaparecer la carga eléctrica. Por tanto, la sumatoria de intensidades que llegan o salen de un nudo es cero. Esta es la primera ley de Kirchhoff. La segunda tiene que ver con la ley de conservación de la energía. Una malla es un circuito cerrado. Aquí este circuito tiene dos mallas. Esta, que llamaremos esta primera vuelta en sentido horario, es la malla 1. Y esta otra es la malla 2. Este circuito tiene dos mallas. Uno es esta trayectoria cerrada, comenzando de A. No importa, voy a pasarlo por referencia, pero este es. De ahí, ahí, un rectángulo, que igual podría ser. Esa es una malla. Una malla es una trayectoria cerrada que tiene conectados generadores y resistencias. Esta malla tiene tres resistencias. R sub 1, R sub 4 y R sub 3. Y tiene dos generadores, el de voltaje 1 y el de voltaje 2. Una malla es una trayectoria cerrada continua, ¿no?, que tiene conectados generadores y resistencias. Como ven ustedes, entonces tiene dos mallas. La otra es la otra malla que está a la derecha. La ley de las mallas expresa la conservación de la energía, ¿no? Después podemos ver la deducción de la fórmula, pero lo que decíamos en la ley de Joule, ¿no? La ley de las mallas expresa la conservación de la energía. En una malla, la potencia entregada es igual a la potencia recibida. Claro, pues no se puede perder. Básicamente es eso. Entonces, esta es la ley de las mallas. Y la fórmula dice que la sumatoria de fuerza electromotriz, que se representa por la letra E mayúscula de carta, la sumatoria de Fem, esta es Fem, es igual a la sumatoria de I por R en una malla. Esto vamos a verlo claramente con un ejemplo un poquito más tarde. Estas son las dos leyes de Kirchhoff. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por si acaso, es la ley de las mallas. Por alguna razón, algunos niños, y no solamente niños, algunos jóvenes no pronuncian muy bien la E y la Y, ¿no? Estas son mallas, mallas. Cierta vez un estudiante dijo, bueno, voy a aplicar la ley de las mallas, pero
escribió así. Ley de las mallas. Pero muchas veces algunos confunden la L con la Y. Entonces, es con L, mallas, no es mallas. Bien. Bien, 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 bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sobre lo explicado? ¿Ninguna? Sandra Álvarez, ¿alguna pregunta? No, ningún ingeniero. Está todo claro. Está bien, muy bien. Muy bien. Nos merecemos un descanso de 8 minutos y luego vamos a hacer problemas de aplicación de estas ley de Ohm, ley de Joule, ley de Kirchhoff. En la siguiente hora de clase vamos a ver algunos problemas de aplicación. Entonces podemos pararnos, vamos a ver que mejor tengan su casa y cambiar un poquito. Nos vemos de 8 minutos.